Durante 8 años, Genoveva se ha desgastado tratando de que su hija tenga contacto con el padre. Pero Ramón muestra una y otra vez su indiferencia. Muy buenas tardes, se abre la sesión, caballeros, doña Génova y don Ramón. Señora Génova, cuénteme cuál es su caso. Genoveva. Genoveva, y elige Génova. Genoveva, discúlpeme, ¿cuál es su caso? Yo estoy acá para decirle a Ramón que su hija no merece su apellido. Wow. ¿Por qué? Porque no ha estado en ningún momento con ella. ¿Qué edad tiene la niña? 11 años. ¿Don Ramón es así? Sí. ¿No ha estado con su hija? ¿Y por No, qué? porque las veces que yo la pude verla a ella, tenía que estar con la mamá. Nunca pude tener un problema, un momento con ella solo. Pero eso se podría haber regulado a través de un tribunal. Sí, pero nunca se tuvo una demanda por eso. Nunca interpuso usted No, una demanda. nunca. ¿Y por qué no la interpuso? Por mi trabajo, porque salgo temprano, llego muy tarde y no tengo tiempo para mandarla al tribunal. ¿Y renunció a su hija así como así? He renunciado a ella, sí. ¿Y qué le parece esta solicitud? Tuviste tiempo para criar otro hijo que no es tuyo, pero para tu hija no. Pero yo creo que eso no viene al caso. Si viene al caso. No viene al caso porque yo creo que mi hijo tiene... El niño que yo crié tiene 18 años. Pero viene absolutamente al caso que la madre de Sí, su pero hija que- le pregunte cómo tiene usted dedicación y tiempo para otros hijos y no para su hija. Yo creo que fue más problema por mi trabajo, ¿no? Porque a mi niño tampoco lo veo casi nunca al niño. Lo veo por el día domingo, con suerte. Salgo un cuarto para las 5 de la mañana yo a trabajar y llego 8 de la noche y está 2 veces está acostado. Ya no lo veo. La realidad de muchos chilenos. Exacto. Pero no siempre fue lamentablemente no todos, gracias a Dios, no todos los hijos, no todos los padres que tienen exceso de trabajo terminan no viendo a sus hijos. Exacto. Se necesitan ganas para ver, Exacto. más que disponibilidad de tiempo. ¿Y usted no tiene ganas de ver a su hija? Obvio que tenía ganas, obvio que tengo ganas. Pero no se ha podido, no ha podido. ¿Usted cree que es una explicación que un hijo entendería? No, Y entonces, pero esa es mi explicación. ¿le da lo mismo? No, no es que no me dé lo mismo. Entonces, Que yo creo que tendríamos que haberlo conversado nosotros antes de haber llegado acá. He tratado de hablar harto contigo. usted tendría que haberlo conversado. Exacto. Usted tendría que haberse acercado. Usted tendría que haber dado espacio en su vida para su hija. Sí. Y eso es la pregunta, ¿por qué no lo hizo? Y me parece que la respuesta de tengo exceso de pega, no tengo tiempo para ir al tribunal, no son parece respuestas que estén a la altura de un padre para una hija. Sí. A él nunca yo le he vulnerado el derecho que No, sí, eso sea no papá. tengo nada que decir de eso. ¿Y qué opina su hija de esto? Bueno, ella piensa que... Bueno, es que como no lo conoce, no... ¿No lo ha visto nunca? Lo ha visto, pero verse, pasar. ver. Pero... ¿Cuánto tiempo duró la relación entre ustedes? 4 años. ¿Y se separaron cuando la niña tenía qué edad? Cuando yo tenía 3 meses de embarazo, él me dejó. ¿Y por qué? Pregúntele a él. No tenía 3 meses de embarazo, sí. Sí. ¿Cuánto tenía? Esta niña ya había No. nacido ya. Tú Sí. ya no vivías ahí conmigo cuando No. yo tenía 3 meses de embarazo. Ya, dejémoslo así. Entonces. Qué poca conciencia tienen lo que puede doler en un hijo eso. ¿Nunca lo ha pensado? Sí, sí lo pensamos. No creo que mucho, porque nunca te has dado el tiempo para acercarte a ella y conocerla y preguntar en qué curso está, con cuáles son sus amigas, qué piensa ella. Sí, pero es que por eso sí, no tengo que preguntar, si al final siempre tengo que preguntarte a ti, nunca puedo conversar con ella. Es que no te conoce, pues, ¿cómo Por eso. va a hablar contigo? Así es. ¿Y usted rehizo su vida después? Sí. ¿Tiene otra pareja? Bueno, me separé hace 2 años, pero igual hemos estado igual juntos. Él nunca ha abandonado a la Emily porque, o sea, mi hija, a él lo reconoce como papá. Él la empezó a criar a los 6 meses de nacida.
Entonces ella lo reconoce a él como papá, ¿Con él tiene contacto? siempre. Cuando usted dice lo reconoce a él como papá, ¿es porque le dice papá además? Papá. E incluso quiere cambiarse el apellido. Quiere llevar el apellido de él. No quiere el apellido de Ramón. ¿Qué opina de eso usted? Bueno, si ella lo está pidiendo, yo creo que necesariamente de ella no creo que haya nacido, pero... ¿No? De ella no creo que haya nacido, pero... ¿Por qué debe no? estar influenciada por la mamá nomás. Pero si es así, se lo voy a dar. Lo voy a dar. Es que con esto ya tú mataste toda ya mataste Yo toda, al final yo he toda conversado con ella. oportunidad. ¿No? Sí, no, sí, está bien. Porque por último podría ya haber luchado y haber dicho, no, es mi hija y voy a luchar por ella. ¿No Yo me crees quedo tú? con la sensación de que a usted todo le da lo mismo. ¿Qué era a mí? ¿Sí? ¿A usted? Pues, no. No, no me da lo mismo. Yo creo que no vendría al caso esto. Acá. Vine porque me interesaba la esta, pero no veo otra. ¿Te interesaba cambiarle el apellido para no seguir pagando pensión? No, no se Yo trata creo de que eso. haya sido eso. No Más se que trata de eso. ¿Paga pensión por lo menos? Sí. obligado. Todos los meses. Obligado. Acuérdate que yo te demandé. La Emily nació el 2006 y yo recién lo demandé en el 2008. 2 años E después. incluso Sí. por mi hermana yo lo hice porque ella me decía que lo demandara. Y te recuerdo que en esa oportunidad te dieron visita, que eran los días miércoles y domingo por medio. Sí, pero es que tienes que darte cuenta el día miércoles cuándo vas en mi casa, el día domingo cuándo. No, porque preferí ir a jugar rayuela antes que estar con tu hija. Po. No es así. Acuérdate que tú también salías a jugar rayuela conmigo. Sí, para pero todos nunca dejé abandonar a mi hija. Po. lados. Sí, ya, dejémoslo así. Nunca la dejé. Ya. Esa es la diferencia entre tú y yo. Sí, está bien. Es que eso pasa. A él le da lo mismo. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero absolutamente de acuerdo con usted. O sea, yo llevo 11 años trabajando en derechos de familia, en conflictos familiares, y he visto historias de padres que dejan la vida por tener una relación con sus hijos. Sí. Contra madres que a veces tratan de impedir, de dificultar esa relación, y lo logran igual. Y tú sabes que no ha sido así. Yo nunca he sido así. Cambio de parte suya no veo ni una intención, ni un interés. Así como, y la típica frase del que no tiene nada que decir, ya, dejémoslo así, dejémoslo así. Mentira, que dejémoslo así si no tiene argumento para contradecir No, lo no que tengo- su no tengo mujer- que lo que decir la alguna madre cosa. de su hija, con toda la valentía del mundo y sinceridad, se lo está diciendo en la cara. Sí. Yo creo que es tan potente la verdad de ella que usted se queda sin palabras. Ya. Sí, fíjese. Súper chistoso. Súper chistoso. No, sí, no. Venga para acá. Porque quiero hablar con usted. Yo siempre me involucro más allá de lo que corresponde, a lo mejor cuando tengo a las personas al frente. Y he contado mi historia más de una vez. Y yo tuve un padre tan cobarde como usted, que en algún minuto desapareció de mi vida y nunca más me vio. Me imagino que él, así como usted, no tienen la más remota idea de cómo le duele a una hija que el padre la desprecie. Si eso, señora, a usted le causa risa, es porque usted ni alma tiene. Porque lo que debiera tener no solamente es pena por su hija o empatía con el dolor de su hija, vergüenza debiera tener porque uno se hace cargo de lo que hace. Qué lamentable que algunos hombres tengan la posibilidad de procrear cuando no se hacen cargo de su vida. Y hay tantos otros que hacen una lucha por ello y no pueden. Así de injusta es la vida. Váyase a su lugar. Y lo más irónico que su Le única vamos a hija- pedir al psicólogo Luis Hernán Guerra que ingrese para que nos ayude a entender un poco esta falta de empatía, esta falta de amor que uno espera y que muchas veces confundimos, Luis Hernán, Hola, Carmen Gloria. como algo connatural a las personas. Muchas veces decimos, no, es que el amor maternal, el amor de los padres, y lo damos como por una base mínima probable en todos los seres humanos. Y por eso que yo creo que nos cuesta tanto digerir, aceptar y nos enrabia tanto estar frente a personas que él ha estado riéndose toda la audiencia, bueno, da lo mismo, no la pude ver, no tengo tiempo. 11 años.
Y es una historia más común de la que creemos. O sea, Además. se repite constantemente, donde hay historias de abandono, donde sus historias también son de abandono. Entonces ahí es cuando tenemos este círculo en el cual van repitiendo historias y que no logran la empatía. Lo mismo que tú muy bien dijiste. El hecho de que realmente ellos son adultos. La verdad, conversé con ambos, pero la historia de ellos no nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es la historia de esta niña de 11 años, que tuve la fortuna de conversar con ella, me dio la posibilidad de conversar con ella. Una niña que ha nacido en un contexto familiar, gracias a Dios, que la madre se ha preocupado de tener un contexto familiar donde existe una figura paterna en la cual la forma de retribuírselo de Emeline es con lo único que tiene, que es el hecho de poder verse reflejada en este padre pidiéndole el apellido. Porque finalmente eso es lo que hace un padre, la convivencia, la preocupación, la presencia, el día a día es lo que convierte a un ser humano en padre o madre de un hijo. Y no es menor esta historia, porque la historia que Genoveva nos contaba es que sí, efectivamente, Miguel, que es su padre, que Emeline lo ve como su papá, ellos están separados. Y ellos están separados hace ya 2 años, pero Miguel ha seguido constantemente en estas visitas con Emeline, ha continuado con esta relación y que increíblemente se ha afiatado mucho más, en el cual Emeline hoy día lo que conversamos es el hecho de que tenemos que entender que está en una etapa muy difícil y que es la etapa en la cual comienza la pubertad. Y en la pubertad es donde los niños comienzan todos los cambios. Y comienzan desde los cambios fisiológicos y también desde los psicológicos. Y eso es lo más complejo, porque están buscando su identidad. Están buscando el verse reflejado en quién soy, dónde soy, hacia dónde voy. Siempre he dicho que nosotros no sacamos nada con construir una casa si no comenzamos con las bases. Por eso que también es común que a esta edad quieran buscar a sus progenitores biológicos, saber quién es el padre o quién era la madre cuando han desaparecido de sus vidas, ¿o no? Sí, y ahí es donde también conversando con ella, no está negada al hecho de conocerte, Ramón. Ella quiere darse la posibilidad de conocerte, de saber quién eres. ¿Qué pasa, Luis Hernán? Te lo pregunto de mi rol de mamá, que entiendo a la señora. Cuando uno tiene un padre al frente, que ella lo dijo en un minuto, que esta era como su última oportunidad. Cuando uno tiene un padre al frente indiferente, que no tiene ni una empatía con el hijo, y por otro lado existe el total y normal válido interés del hijo en conocer a este padre biológico, porque uno como mamá lo primero que piensa es, no quiero que nadie le haga daño a mi hijo. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Procura ese reencuentro, ese conocimiento? ¿Lo trata de apoyar, de evadir? ¿Qué hace uno como mamá? Porque yo entiendo perfectamente la sensación de ella. O sea, el que tu hija, que tú has criado, cuidado, que le diste todo un ambiente de resguardo, quiera conocer a este padre. Y yo estoy viendo a este padre, lo estoy mirando, que es indolente, que le da lo mismo, que se muere de la risa con lo que estamos hablando. ¿Qué haces? ¿Prohíbes eso? ¿Provocas eso? ¿Cuidas eso? Las dos últimas palabras. Provocas y cuidas. Porque hoy día ella tiene un contexto protegido y que ella necesita vivir esta experiencia. Esta experiencia de que, porque estamos hablando de una preadolescente que va a ser adolescente y que va a ser una mujer de bien. Entonces, por ello es que es necesario el saber quién es la persona que tengo ahí al frente. Y aquí hay un ejercicio de empatía en el cual yo sé que hay un tema a usted, don Ramón, que le afecta. Y el hecho que quiero que sea empático con su hija biológica, tal como usted tuvo ese sentimiento del hecho de cómo perdió a sus abuelos, tal como su sobrino que usted crió. ¿Qué sucedería si le diera vuelta la espalda? Que usted tiene que empatizar y tiene que lograr entender y tienen que aprender a comunicarse entre ambos. Porque hoy día, sí, hay un problema de comunicación entre los dos, es así. Pero el punto es que ustedes tienen que lograr comunicarse por el bien de esa hija que tienen en común. No porque ustedes establezcan una relación, sino por el bien de su hija. A uno
le cuesta entender este punto de que uno pensaría que los padres de repente no queremos repetir nuestras historias desagradables con nuestros hijos. Si uno tuvo una historia de abandono, como que pensaría que se van a fomentar más fuertes las ganas de que tu hijo nunca sea abandonado. Si uno, no sé, pasó pellejerías, uno quiere que los hijos no pasen pellejerías. Entonces cuesta un poquito a los que no nos dedicamos al área tuya entender esto, que hay algunos padres que repiten la historia. A mí me abandonaron, entonces yo abandono. A mí me golpearon, entonces yo golpeo. En vez de cambiar el rumbo, repiten el canon. Porque el foco lo tienen todos los días en ese concepto, en esa problemática. Entonces no se da la posibilidad de poder abrir ese espectro. Porque siempre están con esa mirada desde la problemática del abandono. No han superado su propio problema. ¿Es eso? Es que ves la vida con un prisma del hecho de siempre todos te van a abandonar, todo va a ser problemático, aunque uno quiera proteger a ese hijo, pero se van repitiendo esos parámetros. Por eso es que los problemas uno tiene que enfrentarlos, cerrarlos. Porque yo siempre he dicho, no hay mejor forma que el círculo, porque tiene un inicio, tiene un cierre. Y esto hay que generar un cierre. Desde esa historia, que ella entienda, Evelyn, cómo era su padre. Y desde ahí podemos comenzar una nueva historia. Porque finalmente, Evelyn todavía está viviendo historias que no le pertenecen. Porque sí, con mucha tristeza, ella hablaba de la historia que vivió con su mamá. Y de las historias que ella no vivió, pero que sí recibió. Entonces ahí es donde tenemos la posibilidad de cerrar esta historia dolorosa. Y que este es el gran ejemplo que todas las personas que nos ven y que nos escuchan pueden aprender. De que estos problemas no son para esconderlos, son para enfrentarlos. Porque el pasado ya pasó. Pero desde ahí tenemos la posibilidad de poder co-construir un mejor futuro. Vamos sacando algunas cosas en limpia que nos sirven a todos en la casa. O sea, lo primero, es normal que nuestros hijos en la preadolescencia quieran encontrar sus raíces, quieran, buscando su identificación, conocer a sus padres biológicos, y nosotros debemos apoyarlos en ese proceso, aunque sea doloroso, y estar atentos para acompañarlos. Siempre y cuando exista un entorno que sea protegido. Protegido. O sea, no dejarlo ir solo a buscar al papá. O sea, no podemos dar por hecho decir, anda. No. Ya, es el ahí. hecho de tener un lugar protegido, que estén muchas, que entender también, y que aquí muchas personas les sucede en las casas también, que si te diste cuenta, la forma de comunicarse era que finalmente uno cerraba los oídos y la otra persona seguía dando su descargo. Es el hecho de aprender a ser, estar ahí. Ya. Y también respetar si es que el hijo no quisiera saber nada de esa persona, como aparentemente es el caso de Evelyn, no querer saber nada, no me interesa ni hablar, ni conversar, ni nada. También tenemos que respetarlo, porque, a ver, por eso la etapa de la pubertad es cuando nosotros estamos generando todas las habilidades de la vida futura. Entonces ahí es donde hay un aprendizaje en el cual tenemos que entender qué nos gustaría para nuestros hijos en el futuro. Por lo mismo, es que si ella se siente presionada y no quiere, no quiere. Pero si ella realmente tiene una intención, y que fue en este ejercicio que realizamos, del hecho de decir, no es una persona mala ni es una persona buena, pero sí quiere tener la posibilidad de tener la información para que ella misma pueda cargar esta balanza, que ella misma construya esta imagen de este padre biológico. Y un tercer punto, que no menor, que quizás es el más importante de los que dijiste, es lo importante que se vuelve el cerrar el círculo, el cerrar la historia. Y eso puede ser con un reencuentro, con un olvido, con un cambio de apellido, con lo que sea, pero cerrar la historia para no repetirla. Exacto. Exacto. O sea, lo principal es cómo nosotros cerramos esta historia de la mejor manera, y no de la mejor manera para la historia de ustedes. Porque ahí es donde muchas veces hay estos egoísmos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos controlamos a través de los impulsos. Yo sé que en esta historia pueden haber rabias, pueden haber penas, pueden haber frustraciones, pero esa es la historia que ustedes no deben contaminar a los hijos. Porque los hijos deben de estar lo más neutro posible para poder construir una imagen. ¿Un mensaje final para la señora Genoveva en relación a su hija Evelyn? Primero, felicitaciones. Felicitaciones por tener una hija en la cual quiere tener un papá, y tiene un papá. Sí. Hay un compromiso que nosotros realizamos, y en el hecho de que esta relación que existe con Miguel, que es
podríamos decir, una separación, en la cual ellos siguen con una forma muy amistosa, pero que ahí es donde te da la posibilidad de decir cómo controlan su carácter, tu carácter, y nuevamente conformar esa linda familia que crearon durante 10 años. Muchas gracias, De nada. Luis Hernán. Éxito. Sí, porque finalmente este señor Miguel es el padre de la niña, entonces uno siempre debe procurar que la separación como pareja no sea una separación de padres. Así que espero que tome muy en serio las palabras de Luis Hernán. Señora, usted quiere, a nombre de su hija, cambiar el apellido. Y el padre biológico no tiene ninguna opción al respecto. Pero yo debo explicarle ciertas cosas que son súper importantes a considerar en el minuto del cambio de apellido. Señora, usted quiere, a nombre de su hija, cambiar el apellido. Y el padre biológico no tiene ninguna opción al respecto. Pero yo debo explicarle ciertas cosas que son súper importantes a considerar en el minuto del cambio de apellido. Lo primero, que hay que distinguir entre cambio de apellido y cambio de filiación. La filiación es la relación que existe entre el padre o madre de un hijo y el hijo con ese padre o madre. El nombre, que está compuesto por un nombre de pila más los apellidos, es la denominación con que se conoce a una persona. Si yo cambio solo mi nombre, ya sea el nombre de pila o el apellido, no necesariamente implica un cambio de filiación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ponerme el apellido que se me ocurra, en el caso de su hija quiere ponerse el apellido Herrera, y va a aparecer Evelyn Herrera en el certificado de nacimiento. Pero como padre va a seguir apareciendo este caballero. A eso me refiero, que la filiación no cambia, pero sí cambia el nombre. El cambio de nombre entonces no produce consecuencias. Ella sigue siendo heredera de, hija de, y la responsabilidad paterna sigue radicada en él. No pasa a tener un parentesco con don Miguel. ¿Me entiende? Sí. Las causales para cambiar el nombre están establecidas en la ley en forma específica. Y uno de los requisitos fundamentales es ser mayor de edad. Si lo que usted quiere es que don Miguel se transforme en el padre biológico de su hija, tendrían que hacer un proceso de adopción, que es bastante más complejo que un simple cambio de nombre. Y que ese sí termina con los derechos y obligaciones que produce la filiación. Ahí sí él podría no pagar la pensión de alimentos si fuera adoptada. Y es lo que quiero. Adopción. Es que yo ya me agoté los recursos con Ramón. Yo ya estoy aburrida de seguirlo, pero en esta llamarlo. frase que usted me dice, hay una gran razón que no puedo obviar. Usted se agotó. Aquí lo importante es entender si su hija se agotó. Y para eso yo prefiero esperar a que su hija tenga 18 años y ella sea quien tome la decisión. Si quiere iniciar un proceso de adopción con el padre que la crió, si quiere cambiarse el apellido porque no quiere simplemente borrarlo de su libreta, de su certificado y seguir teniendo el parentesco con él, es una decisión que le pertenece a su hija de forma exclusiva. ¿Me entiende? Sí. ¿Algo que opinar de todo lo que escuchó? No. Nada. Ni las ganas de recuperar, de volver, de establecer algo con tu hija. No. Sí, con ella sí, por ella voy a ver. Cuando tenga tiempo. ¿No? Sí, voy a tratar de hacerlo. Voy a Ojalá. hacerlo sí o sí. Ojalá. Ojalá que un 1% de todo lo que hablamos le haga sentido, caballero. Por su hija. Principalmente por lo que decía Luis Hernán. Sí. Porque uno necesita cerrar un círculo, aunque este siga siendo el mismo de siempre. Señora, espero que le haya quedado claro. Quedan 7 años por delante para pensarlo con calma y decidir tranquilamente. Y con eso cerramos esta sesión.
Siempre ha sido un poco hombre, siempre ha reaccionado así, nunca se ha puesto los pantalones. No da lo mismo que piense él, ya no voy a gastar más mi energía por él.